Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Jueves 29 de agosto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un verdadero placer que una vez más nos acompañe aquí en su programa Criterios, como siempre para poder abordar esas temáticas importantes que usted sabe más que nadie que acontecen en nuestra nación. Y es que si de eso se trata, ahora es momento de enfocarnos en lo que es la educación, pero específicamente desde el área de los docentes, es decir, a nivel de nuestras escuelas, de nuestros colegios, ¿qué es lo que está sucediendo con los docentes? ¿Se les están cumpliendo los derechos como tal? ¿Se les está dando o tienen el acceso a la salud de una manera totalmente adecuada? Las escuelas en la actualidad tienen el presupuesto necesario siquiera para poder terminar el año. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general de CIMEDUCO, Daniel Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado que nos acompañe. Gracias por invitarnos a su programa. Un placer que usted nos pueda estar acompañando y precisamente vamos a arrancar con ese primer punto sobre algo que se viene discutiendo desde hace rato, como lo es una reforma salarial para nuestros profesores. ¿Y por qué hay que hablar de una reforma salarial? ¿Acaso nosotros en los últimos días no nos hemos quejado de una manera sumamente fuerte por lo que se descubrió en la Asamblea Legislativa? Entonces, si hay fotógrafos que pueden estar ganando $2,000, si hay hasta equipo de mercadeo que está ganando muchísimo, ¿y por qué nuestros docentes siguen ganando muy poco? ¿Se les está escuchando? ¿Se les están cumpliendo las peticiones? ¿La situación está estancada? Bueno, que nos lo cuente Daniel Rodríguez. Bueno, en realidad nosotros tenemos inmerso en el artículo 33 de nuestra ley de la carrera docente la revisión salarial, que implica terminar con un aumento salarial. Y esa revisión se tiene que hacer en periodos no mayor a 3 años, perdón. Sí. Para aplicarlo, digamos, se negocia antes de cumplir los 3 años y en el tercer año se debe aplicar. Resulta que llevamos 1 año con 8 meses de incumplimiento a nuestro artículo 33 de la ley de la carrera docente, de que no se nos ha cumplido el aumento salarial. A ver, 1 año y 8 meses. ¿A qué se debe ese tiempo? ¿Por qué se ha tardado tanto? Bueno, son 2 decretos que ha emitido la Asamblea Legislativa y que ha aprobado, decretos transitorios, le llaman ellos, donde modifican la ley de salarios y anulan, digamos, que hayan aumentos salariales. Pasó en el 2023 y se repite en el 2024, violando también nuestra ley de la carrera docente, que es especial y que solo puede ser, digamos, parada si se legisla sobre la ley de la carrera docente, pero no se ha legislado sobre la ley de la carrera docente, sino que se legisló sobre la ley de salario, que no tiene nada que ver. O sea, tendrían que haber, digamos, como detenido por 1 año ese artículo 33, pero no ha sido el caso, ¿verdad? En ese sentido, pues, nosotros sostenemos como docentes que se está violando nuestro artículo 33 de la ley y pues creo que como todos los trabajadores merecemos que se nos respete y que se atienda a nuestras justas demandas, ¿verdad? Porque no es algo que lo pedimos antojadizamente. A ver, pero otra cuestión. Se supone que ese tipo de circunstancias ya en esos años ya no debería de pasar en lo absoluto, o al menos bajo o sobre la base de lo que se prometió, de legislar y trabajar para el pueblo. Los docentes son parte del pueblo, o habrá alguien que considere que los docentes no son parte del pueblo. Entonces, ustedes han intentado dialogar con la Asamblea Legislativa, que también la Asamblea ha mencionado que es su casa, que es la casa del pueblo. Claro. ¿Han intentado dialogar con ellos? Pues en realidad, como el problema es que los diputados hoy en día no permiten llegar a la Asamblea Legislativa,
La ¿A la que es la Casa del Pueblo que sí, ellos habían claro, mencionado? no es Casa del Pueblo, pues para empezar, cuando uno hace actividades de hecho, protesta fuera de la asamblea, lo primero que lo reciben es con antimotines, como que uno fuera delincuente. Y siempre les hemos dicho, los docentes no somos delincuentes, somos docentes, ¿verdad? No tenemos nada que ver con delincuencia, simplemente lo que pedimos, digamos, salarios justos para los docentes. Nosotros sostenemos que somos los que educamos a todos los salvadoreños, Sí. y merecemos que se nos reconozca nuestra labor que hacemos, y muchas veces la gran mayoría de docentes lo hacemos por vocación, Sí. ¿verdad? No es porque queremos solo tener un salario, sino que lo hacemos por vocación. Tal es el caso que cuando no hay presupuesto en las escuelas, que ha sido la situación de los últimos gobiernos y el actual, a uno de docente le toca poner del bolsillo para comprar material didáctico. Un trabajador que no tenga vocación en el área que desempeña, pues no haría ese tipo de cosas, pero los docentes hacen sacrificios extra, pues. Por ejemplo, si un niño llega sin comer, por ejemplo, muchas veces el docente se saca dinero de la bolsa para ir a comprar en el tiempo que no hay, digamos, alimentos en la escuela, ¿verdad? Porque en la escuela pública se ven situaciones alarmantes en la población estudiantil. Situaciones de precariedad, alta precariedad. Así es, y uno tiene que atender esas necesidades. Por ejemplo, para celebrar el Día del Estudiante, a los docentes por lo general no les dan fondos. Uno les pide cierta colaboración a los papás para medio autocelebrarle, pero o sea, no se alcanza a recoger la cantidad, ¿verdad? Porque no todos los papás tienen la capacidad para dar. El docente tiene que meterse la mano en la bolsa que hay padres que se enojan también. Que dicen, mire, pero es que ustedes solo son vistos. Sí, cabal. Entonces, la labor que hace el docente, pues, es una labor loable, pues, y no ha habido otro gobierno que nos haya maltratado tanto como el gobierno del presidente Bukele. Imagino que también en este caso les han dicho que a ustedes les está pagando la oposición, ustedes están forrados en plata que viene del extranjero y por eso están protestando. A ver, ustedes vienen protestando desde gobiernos anteriores, ¿sí? Y entiendo que igual no se les está escuchando, ustedes no ven ningún tipo de progreso. Y ante esas circunstancias que ustedes han venido reclamando desde gobiernos donde estaban otros partidos, nadie puede decir que ustedes son de oposición tampoco. Claro, nosotros desde que nacimos en el 2006 nos catalogamos un sindicato independiente, sí, que no tenemos vínculo con ningún partido político. Nacimos en tiempo de Arena, seguimos en el tiempo del FMLN, pues ahora estamos hoy que están Nuevas Ideas, y pues nosotros siempre hemos mantenido la denuncia puntual en las políticas equivocadas de los funcionarios de los gobiernos en turno. En ese sentido, pues siempre nos han señalado que somos de la oposición, ¿verdad? Por ejemplo, los de Arena decían que éramos guerrilleros. Después los del FMLN decían que éramos areneros. Ahora los actuales dicen que somos Arena Frente, ¿verdad? O sea, siempre nos catalogan, pero no, ¿verdad? Somos un sindicato independiente y denunciamos las políticas equivocadas de los funcionarios en turno. Es lo que hemos hecho, no nos hemos metido con política. Y a eso, pues, sí hay que añadir que nosotros como sindicato respetamos la decisión política que cada afiliado tenga, pero en forma particular. Pero eso no incide, digamos, en la filosofía del sindicato. Nosotros simplemente somos un sindicato y nos debemos a los trabajadores, no nos debemos. Nosotros no recibimos dinero de ningún partido político, ni de ningún país extranjero, ni de ONG, sino que simplemente nos mantenemos con las cuotas sindicales que aportan nuestros afiliados. Hablando siempre del tema salarial, ¿ustedes consideran que en lo que queda del año se puede avanzar con algo o alguien estará dispuesto a escucharles? Bueno, nosotros por eso el día de ayer dimos una conferencia de prensa para hacer un llamado al señor ministro de Educación para que instale la mesa de negociación para tratar el tema salarial y buscarle una solución, porque no es justo que pasemos un año más en el 2025 sin tener un aumento salarial. La situación de los docentes es precaria últimamente. El 90% de los compañeros maestros tienen deudas que pagar y a eso hay que añadirle el costo de la vida, el costo de la canasta básica, los pasajes
han aumentado, sobre todo aquellos docentes que trabajan en las zonas rurales, y a eso hay que añadirle que en el departamento de San Salvador están obligando a los docentes de los turnos de las tardes, que es otra denuncia puntual que hicimos el día de ayer, los están obligando a salir a las 6 de la tarde, quedándose los maestros sin transporte, y eso los hace incurrir en gastos. Por ejemplo, hay docentes que viajan desde la zona sur del municipio de Panchimalco, ahora distrito de Panchimalco, a las 6:30 de la tarde ya no hay transporte en Panchimalco. Implica que estos docentes tienen que pagar un transporte desde el cantón. Por ejemplo, hay un cantón que se llama Los Troncones, tienen que pagar transporte desde ese cantón hasta San Salvador, porque si los vienen a dejar solo al pueblo, por ejemplo, sí. Ya no alcanzan a salir para San Salvador. Entonces cada docente está pagando entre 6 y 7 dólares para que los vengan a dejar. Y cuando solo llegan pocos docentes, porque algunos han pedido permiso, se les complica más, porque ellos tienen que cumplir la cuota. Entonces a eso están sometiendo. Básicamente en el mes están trabajando solo para pagar transporte, porque no les está quedando nada. Es una de las quejas que dimos el día de ayer, y pedimos a la Asamblea Legislativa que vea este tema. Sumamente lamentable, y desde luego se espera que la Asamblea Legislativa, a pesar de las últimas situaciones, pueda cambiar y pueda escuchar a nuestros profesores. Pausa comercial, retornamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A ver, si ya estamos dialogando sobre que el salario de los docentes, de los profesores y profesoras realmente está bajo o no alcanza para suplir las necesidades, y que a veces hasta del mismo bolsillo personal tienen que agarrar para poder hacer las actividades de sus hijos e hijas en la escuela, entonces eso quiere decir que el presupuesto de las escuelas también es sumamente bajo, no alcanza, y del asignado, ¿en qué momento se agota? ¿En qué se va ese dinero? Por favor, Daniel. Bueno, nosotros lamentamos que a esta altura del año, estamos culminando el 8º mes, estamos ya para finalizar, 2 días o 3 días nos van quedando para finalizar el mes de agosto, y a esta altura, a este día, no han depositado los presupuestos para funcionamiento de los centros escolares. Hemos pasado 8 meses básicamente desfinanciados. O sea, básicamente el año, a ver, si hablamos en términos de lo que dura el año escolar, básicamente el año escolar ya terminó y nunca recibieron ni un centavo. No hemos recibido ni un centavo de presupuesto para funcionamiento de los centros escolares. Significa que durante todos estos meses ha estado desfinanciado el centro escolar. ¿Y por qué decimos desfinanciado? Porque cuando a usted le depositan al final del año, el dinero le sirve para pagar los compromisos que ha adquirido en ese año. Significa que el siguiente año queda desfinanciado, ¿verdad? Con poquito material didáctico, y resulta que hay que pedirle a los padres de familia para que aporten. Pero que no se suponía que el presupuesto para educación había aumentado. Es que eso es lo que nosotros no entendemos, porque según las palabras del presidente de la República, el presupuesto aumentó ellos hablan de 5 puntos del Producto Interno Bruto, ¿verdad? 5% hablan, aunque en realidad es el 4.6%, ¿verdad? Sí. Le dan la curva, ¿verdad? De 4 puntos para llegar al 5, pero aumentó básicamente 1 punto, ¿verdad? Pero ese aumento no se ve reflejado en la escuela pública, no se ve reflejado en los presupuestos escolares. ¿Y cómo escolares. pedimos cuenta nosotros para saber qué se está haciendo con ese aumento? Ese es el problema, que no se puede pedir cuenta, porque las cuentas solo se las piden y se las exigen al pueblo, pero los funcionarios, en este caso el presidente de la República, el Ministerio de Educación, tienen, digamos, un decreto que evita que nosotros investiguemos en qué invierten el dinero del erario público. O sea,
pero no es el caso de los directores de los centros escolares. Hasta hay directores suspendidos ilegalmente por auditorías que les han hecho y no les han permitido defenderse. O sea, al pueblo sí le aplican todas las leyes, pero los funcionarios crean leyes o crean decretos para no rendir cuentas a la población, que es lo que está pasando con este gobierno, desde el presidente y todos los funcionarios. Los santos cielos. Y entonces, ¿cómo están haciendo cómo han hecho todo este tiempo las escuelas para funcionar y cómo estarán haciendo para intentar finalizar el año, por Dios? Pues a los papás, a pura contribución de los papás sí, y a pura contribución de los docentes. Así es, y actividades que se hacen. Y a eso hay que añadirle que han hecho burocrático el proceso para hacer una actividad en los centros escolares. Por ejemplo, uno no puede hacer una actividad recreativa con los estudiantes de tipo educativa o pedagógica porque hay que pedirle permiso al director departamental de educación y se tardan los procesos porque le piden un montón de documentos para pedir permiso, para que le permitan hacer una excursión, por ejemplo. Los procesos burocráticos son demasiado extensos. Son demasiado extensos, ¿verdad? Le piden que tiene que tener plasmado ya y aprobado el plan escolar anual y se tardan para revisar esos planes los gestores pedagógicos, suponiendo los gestores administrativos. Así es. Y hay que llevar una carta, hay que esperar que el fulano que recibe esa carta la revise y que la autorice el director departamental. En ese tiempo hasta se le va la fecha en que usted ha programado la actividad. Por ejemplo, si ha programado 3 actividades o 4 actividades en el año, por lo menos 2 de esas actividades no las está haciendo. Y eso es una violación a la Ley General de Educación, porque hay un artículo de la Ley General de Educación que establece que el que aprueba las actividades es el Consejo Directivo Escolar, no es, o el director, no es el director departamental. O sea, este gobierno en especial se ha dedicado a realizar leyes sin estar escritas. O sea, están violando la ley que está plasmada, que está aprobada, que no ha sido modificada, con decisiones que toman los directores departamentales o crean normativas. Y las normativas, según la escala de Kelsen, no están arriba de la ley general, digamos, de educación, ¿verdad? Sí. Entonces, pero a ellos no les importa. Tenemos un compañero de Cimeduco, el exdirector de la Tomás Cabrera, que lo sancionaron y lo suspendieron del cargo, lo separaron del cargo porque hizo una excursión, porque al compañero lamentablemente le ha tocado pagar una cantidad de alrededor de $3,000 de deuda que dejó el exdirector, haciendo actividades. Le han dejado una cuota de $130 al compañero y resulta que hizo esa actividad para sacar esas cuotas y por eso lo sancionaron. Porque no. ¿Y cómo iba a estar pagando entonces la deuda que dejó el director anterior? Claro, o sea, había que esperar que el director departamental se tomara primero el café y después aprobar la petición para hacer la excursión. En eso caía en mora el compañero, en esperar al director departamental. Pero viene el director departamental de San Salvador, bien campante, y lo suspende del cargo de director. Lo separa. ¿Y esa mora quién la iba a asumir a fin de cuentas? ¿La iba a asumir el director departamental? No, claro que no. Pero eso es lo que no ve este señor, ¿verdad? O sea, toma medidas arbitrarias sin seguir el debido proceso, porque han suspendido alrededor de 45 docentes en el departamento. O sea de que, San Salvador. a ver, es suspensión a dedo. ¿Cómo? Es suspensión a dedo. Sí. O sea, sin investigación, sin mayores argumentos, mire, suspéndalo porque hizo tal actividad, sin pensar en que esa actividad es para saldar las deudas que dejaron los directores anteriores y que eso de igual manera beneficia a la escuela, el hecho de intentar saldar. Claro. Ajá, entonces es una suspensión a dedo porque el director departamental no tiene las facultades para destituir a un director, sino que eso se tiene que hacer a través de la Junta y tribunales de la carrera docente. O sea, se está saltando el proceso, basándose en el artículo 46 último que establece que faculta al Ministerio de Educación a suspender docentes, pero el artículo 41 establece cuáles son digamos, las dependencias del Ministerio de Educación encargadas de legislar y de administrar la ley de la carrera docente. Y ahí no aparece la figura del director departamental, aparece la dirección del centro escolar, aparece el Consejo Directivo Escolar, Desarrollo Humano del Ministerio de Educación, aparece la Junta de la carrera docente, el Tribunal de la Carrera Docente y el Tribunal Calificador. Ahí no hay figura, ni siquiera el Ministro de Educación, pero están suspendiendo a los directores. Así de dedazo.
sin permitirle a los directores o a los maestros defenderse como establece la ley la Constitución de la República. O sea, están violando el derecho de audiencia y defensa de los compañeros directores y directoras. A ver, básicamente en todas las áreas nos estamos saltando los procesos entonces, y ustedes al final no terminan de ser la excepción. Sí. Entonces, a ver, ¿para qué entonces está la creación de la misma normativa y para qué se dice que es, bueno, ellos que son los principales encargados de promover la aplicación de la misma legislación y ustedes tal cual encargados de cumplir con los deberes y exigir los derechos que menciona la misma ley? Entonces, ¿para qué están si al final todo es de puro dedo o de, mire, yo he escuchado esto por ahí, usted hágase a un lado, igual no voy a investigar, igual no le voy a dar su derecho a la legítima defensa? ¿Así está funcionando todo entonces? Así está funcionando el Ministerio de Educación, por lo menos en el departamento de San Salvador, y por eso nosotros ayer en la conferencia de prensa pedimos la destitución de este señor y vamos a hacer todas las luchas necesarias para que lo destituyan del cargo, porque no es posible que los funcionarios se estén aprovechando del cargo para hacer lo que les da la gana. No, tienen que aprender a respetar la ley, así como nos hacen respetar a nosotros las leyes, ellos también, ¿verdad? O sea, aquí no hay ningún salvadoreño que no está que debe estar exento de respetar la ley, desde el presidente de la República, y todos ellos tienen que tener su paga al final de este proceso por incumplir y respetar las leyes ya constituidas en nuestro país. Entiendo que en los últimos años habían tenido una variedad de problemas ustedes, de hecho siempre se han tenido alguno que otro problema, pero entiendo que se han agudizado en los últimos años. Claro, fíjese que en los anteriores gobiernos siempre respetaron el fuero sindical. Este gobierno no lo ha respetado, porque se ha atrevido a tocar a dirigentes sindicales y sobre todo sin seguir el debido proceso. El artículo 47 de la Constitución de la República nos da cierta, digamos, ¿cómo decirle?, protección contra cualquier acto administrativo. Y si ese es el caso, sobre los sindicalistas, ¿será que en los últimos años o en los últimos meses ha habido una persecución contra ellos? Bueno, eso lo analizaremos tras la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que si se está dialogando sobre la carencia o la falta de un salario digno para los profesores y profesoras del Ministerio de Educación como tal y de todo el sistema educativo, y que los colegios o las escuelas no tienen suficiente plata para terminar el año, y que hay docentes que han intentado dialogar con las respectivas autoridades y que se les está persiguiendo, entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y los sindicatos realmente están funcionando? Y en caso de estar funcionando, ¿se les está escuchando? Y en caso de que no se les esté escuchando, ¿simplemente se les está ignorando o se les está persiguiendo como una especie de advertencia? Daniel, por favor. Bueno, en realidad nunca se nos había perseguido tanto como en este gobierno. No se nos está escuchando, o si se nos escucha solo para perder el rato, pero en realidad no se resuelve la situación, las peticiones que nosotros hacemos. A eso hay que añadirle que si nosotros convocamos a un compañero afiliado que es miembro de una filial departamental, no le quieren recibir los permisos sindicales y tenemos que andar nosotros peleando con los asesores pedagógicos, con los gestores de gestión, para que acepten los permisos personales. Tenemos que hablar con los directores departamentales y antes no teníamos ese problema, porque cada vez que nosotros elegimos a una persona lo convocamos, le damos la convocatoria y le damos la misión, o sea que lleva doble documento firmado y sellado, ya sea por el secretario de organización, el secretario primero de conflictos o mi persona, ¿verdad? Que tenemos capacidad, que tenemos poder de convocatoria, así lo dicen nuestros estatutos. Y nuestros estatutos, al ser aprobados, se convierten en ley de la República. Entonces tenemos poder de convocatoria. Y desde el 2022
han desatado una persecución contra los líderes sindicales. Tal es el caso de mi persona y del compañero Saúl Rosales, que es el secretario primero de conflicto. ¿Pero a qué se debe esa persecución? El problema es que nosotros, como lo dijimos al principio, nos hemos catalogado desde nuestros inicios de ser independientes. Lógicamente, al ser independientes, nos toca denunciar las políticas equivocadas de los funcionarios en el gobierno, en este caso del Ministerio de Educación, llámese director departamental, llámese ministro de Educación o asesores. Denunciamos todos los atropellos que se han hecho, por ejemplo, las violaciones que se han dado al artículo 18 de la ley de la carrera docente, artículo 40, hemos denunciado el tema de alimentos, la precariedad de los alimentos, el que los presupuestos no llegan a tiempo, una serie de denuncias puntuales contra las políticas de los funcionarios, ¿verdad? Entonces, por ese tipo de denuncias puntuales, porque esas denuncias hacen quedar mal a los funcionarios o al mismo presidente de la República, pues desatan una persecución contra nosotros con el objetivo de callarnos, porque el separarnos del cargo, tanto al compañero Saúl Rosales como a mi persona, que somos dirigentes sindicales, es para descabezar básicamente al sindicato, ¿verdad? Según el pensamiento de ellos, pero no es así, pues nosotros seguimos luchando, lamentablemente sin seguir debidos procesos. Y eso lo están haciendo con la mayoría de sindicatos a nivel nacional. Hay algunos sindicatos que se los han terminado ellos, que han llegado con la policía. Ya han desaparecido algunos sindicatos. A tomarse, digamos, las instalaciones de los sindicatos, que eso es una violación grave, digamos, a la libertad sindical, pero eso se ha hecho en el gobierno del presidente Bukele. Y tenemos el caso, la denuncia puntual, tenemos alrededor de unas 5 compañeras maestras directoras que fueron separadas del cargo de directora por este director departamental, más 2 dirigentes sindicales de Cimeduc. Y tenemos una larga lista de compañeros maestros que han sido suspendidos previamente por una plataforma que se llama Salve, que ha creado el Ministerio de Educación, donde han denunciado a los maestros, digamos, sin tener pruebas contundentes por supuestos acosos sexuales. Sí. Resulta que esos docentes, la mayoría han sido sobreseídos de las acusaciones que les hacen, pero han trapeado, digamos, el director departamental de Educación de San Salvador se ha prestado para trapear con la dignidad de estos docentes, porque él, sin haber tenido una respuesta o ya una sentencia firme de un juez, digamos que es el ente competente, él los cataloga como que sí son culpables, ¿verdad? Y se pone al lado de las comunidades educativas para destruir la imagen de estos compañeros docentes. Entonces, y a eso hay que añadirle que ahora que los han vuelto a, digámosle, el juez ha dicho que las acusaciones son infundadas, resulta que no les quieren pagar los salarios caídos. Y tenemos también dentro de ellos a un miembro de nuestro sindicato que lo sancionaron. Imagínense, estuvo suspendido más de un año, en octubre del año pasado le dieron la carta donde lo liberaban de los cargos. Sí. Resulta que como no estaba instalada la Junta de la Carrera Docente, no lo podían incorporar. Y a él le pusieron una suspensión de 45 días, siendo dirigente sindical. Resulta que los 45 días se los han puesto a partir de que la Junta se ha instalado. O sea, entonces perdió más tiempo. Más tiempo. Y resulta que ahora a este compañero que es sindicalista no le quieren pagar los salarios caídos. Pero a eso hay que añadirle que a un maestro que denuncian por acoso sexual, aunque no sea verdad, ese maestro ya queda tildado para siempre en ese centro escolar. Y ya toda la gente lo ve como que si de verdad él es, digamos, la persona ha cometido eso. Entonces, ese tipo de denuncias se están haciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice esa plataforma? Que con solo el hecho de encontrar un rumor de que un docente ha acosado a una persona dentro de la comunidad educativa, ya lo pueden suspender. Y el artículo 165 del Código Penal ya tiene tipificado cuáles son las características de un acoso sexual. Pero en esa unidad de protección a la niñez en el Ministerio de Educación hay un abogado y hay una psicóloga. El abogado está cometiendo, y en los próximos días vamos a ir a las secciones de investigación de la Corte Suprema de Justicia a denunciarlo porque le está dictando esas órdenes que suspendan a estos docentes sin tener una información, digamos,
clara de que el compañero sí está cometiendo ese error. Qué extraño. ¿Dónde habremos escuchado de que a usted lo pueden acusar de algo y se lo lleven sin pruebas? No sé dónde lo hemos escuchado, pero Es lo que están haciendo. Así pero sumamente preocupante este caso. Entonces, al final, para ir aterrizando en este bloque, tenemos la confirmación de que sí se les está persiguiendo a Claro. los sindicatos de profesores, de los educadores en general. Así es. ¿Se les ha amenazado? Sí, ¿De claro. otras maneras? Sí, nos vemos amenazados. Nos vemos amenazados. Por ejemplo, ¿Qué les mencionan? ¿Qué les dicen? ¿Qué les escriben? mire, lo primero que le mencionan a uno es el régimen. El régimen, aplicar el régimen de sección. Y nosotros siempre hemos denunciado que el régimen de sección no es para perseguir delincuentes. Este gobierno lo está utilizando para perseguir opositores políticos, para perseguir a sindicalistas y para perseguir a todo aquel que hablen mal del gobierno del presidente ¿Les han Bukele. ofrecido régimen a ustedes? Sí, claro. Ya Régimen nos han por ofrecido. pedir Sí, derecho, le por dicen pedir a uno, mejoras por a las ejemplo, escuelas. acuérdese que estamos en régimen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, usted sabe lo que le puede pasar, o sea, no se lo dicen directamente, pero le insinúan que le pueden aplicar el régimen. Y eso para comenzar. Y posteriormente aumentan los casos de denuncias o de amenazas contra ustedes. Sí, claro. ¿Le escriben a sus correos o a sus cuentas personales de redes sociales? Sí, sí. Los mismos seguidores del partido Nuevas Ideas nos ofenden. Algunos hasta nos han amenazado a muerte. Nos han dicho, te vamos a matar, ¿verdad? O te vamos a que te apliquen el régimen, que a vos te apliquen el régimen porque vos sos protector de pandilleros. Cuando nosotros, por ejemplo, de manera personal, también mencionamos que en el régimen de sección ha capturado a personas inocentes. Yo soy miembro del Socorro Jurídico Humanitario. Y muchas veces me han amenazado porque dicen que yo defiendo pandilleros y no es cierto. Nosotros defendemos a personas inocentes que les han aplicado el régimen sin seguirle una investigación y que muchos de ellos han sido asesinados dentro de los penales o de los lugares donde los tienen resguardados. Sumamente lamentable. Así Y es que esto también nos lleva a la siguiente duda, como aquí hay una falta de plata, hay una falta de recursos, o también podría ser que hay recursos, pero hay una mala administración y distribución de los mismos, eso también puede ser. Entonces, algo que los sindicatos siempre han dialogado es sobre la situación de las pensiones, y es que en los últimos meses se les ha también quitado algo de plata, algo de dinero, de su dinero, de algo que es importante para ustedes. Se les ha quitado plata y esto es preocupante. Bueno, hay que analizarlo tras la pausa comercial. Entonces, otro de los puntos por evaluar es saber si el Estado ha tomado prestado parte del dinero de las pensiones de los profesores y profesoras. Daniel. Claro que sí, nosotros el día de ayer también denunciamos eso y le pedimos al presidente de la República, a los diputados, que cesen ya el abusar de los fondos de los ahorros de pensiones de los trabajadores, porque están prestando esos fondos, prestando a cada momento. La semana pasada nos dimos cuenta que la Asamblea aprobó un dictamen para quitar o para prestar alrededor de $400 millones de dólares más a los fondos de pensiones. Sí. Pero a eso hay que añadirle que el año pasado también aprobaron un decreto para que los fondos de los ahorros de pensiones no ganen intereses. O sea, por 4 años han vedado de que los trabajadores ganen intereses por lo que ha prestado el Estado, y eso no puede ser. Es que el dinero no es del gobierno, no es del presidente Bukele, no es de los diputados. El dinero de los ahorros de pensiones es de los trabajadores y como tal se puede respetar. Nosotros lamentamos como sindicato que se esté abusando. Cada trabajador, por ejemplo, según los cálculos del año pasado, iba a perder alrededor de $3,000 en concepto de ¿cómo se llama?, de ganancia, sí, por el préstamo. Pero ahora le añadimos lo que han prestado en los últimos meses, pues se supone que va a aumentar la cantidad que
que va a perder cada trabajador por sus ahorros prestados por el gobierno. Entonces le pedimos ayer que ya paren de seguir tocando los fondos de pensiones, porque eso trae un riesgo, trae una consecuencia, que allá por el 2027 nos quedemos sin fondos de pensiones y no haya para pagarles pensiones a los pensionados, a los trabajadores pensionados. Entonces pedirle al presidente nuevamente, y lo hacemos de manera respetuosa, y a los diputados que respeten los ahorros de pensiones de los trabajadores. ¿Y será que de verdad siquiera la Asamblea les va a escuchar? Pues esperamos que sí, aunque no creemos, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, o sea, para que quede evidencia que hemos hecho las peticiones, porque después lo que van a hacer es lavarse las manos, ¿verdad? Pero esto tiene que traer consecuencias, pues nosotros los trabajadores tenemos que denunciar este tipo de atropellos, porque están atentando contra la previsión de los trabajadores en el futuro. Si estamos hablando de los fondos de pensiones, que el Estado ha tomado parte de ellos y que les ha suspendido los intereses por 4 años. 4 años. Sí. No va a aumentar por 4 años. También esto nos lleva a pensar, bueno, y a nivel de salud, ¿cómo están los profesores y profesoras? ¿Tienen acceso a medicamentos? ¿Tienen acceso a personal de salud de primera o de calidad como tal? ¿Cómo están haciendo? Pues fíjese que últimamente se ha precarizado el sistema de salud. ¿Más todavía? Sí, el problema es que han estatizado al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Resulta que anteriormente nosotros teníamos la posibilidad de ser atendidos con mayor frecuencia en los hospitales privados, pero ahora pues el ministro de Salud junto con la presidenta del consejo, del instituto, y el gobierno en sí, han tomado la decisión de que ellos manejan una política que la salud pública debe ser mejor que la salud privada. Sí. Igual la educación, todo lo público debe ser mejor que lo privado, manejan ellos, lo cual no es cierto, porque lo que hacemos nosotros básicamente es darle un aporte a los hospitales públicos para que nos atiendan, o sea, les pagamos excesivas cantidades a los hospitales, la misma cantidad que se le paga a los hospitales privados, se le paga a los públicos para que nos atiendan, pero resulta que en los hospitales públicos nos maltratan, ¿verdad? Hay veces no se nos quiere atender, no hay camillas donde ser recibido, entonces se nos maltrata y se nos atiende mal, entonces ¿para qué estamos pagando entonces un servicio de salud? Si básicamente con los impuestos que nosotros pagamos los docentes, tenemos derecho a ir a un hospital público, pero resulta que pagamos, digamos, una cotización extra y siempre nos mandan a los hospitales públicos. Y como le digo, antes nosotros teníamos acceso más oportuno a ir a los hospitales privados y se nos atendía mejor. Ahora resulta que para ser atendido en un hospital privado tenemos que pelear, o sea, si el docente, por ejemplo, no conoce a una persona que esté o que a un dirigente sindical para que le ayude, para que lo atiendan de manera, digamos, digna, ese docente le va de la patada, le va mal, porque le aplican la que ellos quieren, ¿verdad? Lo llevan a donde ellos quieren, porque a nosotros nos ha tocado andar 2, 3 de la mañana luchando para que atiendan a los compañeros maestros. Tuvimos el caso una vez que en un hospital privado, no voy a mencionar el nombre, pero tenían a la docente que ya estaba a punto de dar a luz tirada en el suelo por una amenaza de aborto. Y resulta que hasta que nosotros intervenimos, le pusieron una camilla a la compañera y luego luchamos para que la dejaran ahí, para que atendieran la emergencia. Y pues luego, por supuesto, la trasladaran a un hospital público, porque ahora lo que hace el hospital privado es atender la emergencia, digamos, y luego de que ya han estabilizado al paciente, lo mandan para cualquier... Y aunque uno se ponga a pelear con las personas que dirigen, o sea, los que administran, no podemos hacer que el docente sea atendido en un hospital privado. Esto de igual manera se lo tengo que preguntar porque es un rumor que circula a través de las redes sociales, pero de igual manera va tomando fuerza a nivel de salud. ¿Ustedes consideran que se verían de una u otra manera afectados positiva o negativamente si en caso el seguro llegara a fusionarse con el Ministerio de Salud? Pues sí, claro. ¿Ya se lo han planteado? Nos veríamos afectados primero porque nosotros damos doble contribución, pues pagamos impuestos y nos tocaría pagar
una cuota extra más. Entonces no tendría razón de ser. O sea, si unifican el sistema de salud, pues nosotros tampoco tendríamos que estar pagando la salud, ¿verdad? Porque para eso pagamos impuestos. Sí. Entonces no tendríamos que estar pagando. Y nosotros tenemos nuestro propio instituto por el cual pagamos, para que se nos atienda. Entonces, como docentes no estamos de acuerdo y vamos a hacer la lucha para que eso no pase y que se respete, pues. Porque en otro sentido, pues mire, si amenazan a los militares que van a unificar el hospital militar, ¿no? El problema es que los docentes no tenemos armas, pero los soldados y los generales, ahí los capitanes, ellos sí tienen armas, ¿verdad? O sea, ellos cuando negocian con las autoridades del Ministerio de Educación llevan las armas, ¿verdad? Nosotros los docentes lo que llevamos es plumones, ¿verdad? Lapiceros y agendas, ¿verdad? Entonces por eso no nos quieren escuchar y quieren hacer con nosotros lo que ellos quieren. Entonces, si van a unificar el sistema de salud, tienen que tocar también a los militares. ¿Ha habido alguna especie de beneficios en todo esto que hemos estado comentando desde el inicio del programa? ¿Algo que ustedes puedan rescatar o realmente el 100% de las cosas ha venido en declive? No, definitivamente que no, ¿verdad? Seríamos irresponsables al decir que no ha mejorado. En algunas áreas sí ha mejorado. Por ejemplo, la atención de hemodiálisis, ¿verdad? Ahora tenemos nuestros propios, digamos, se puede decir, lugar a donde atienden a los compañeros con hemodiálisis. Sí. Tenemos, por ejemplo, nuestros propios botiquines, ya no tienen que andar los docentes de un lado para otro, más sin embargo, pues hay carencia de medicina, pero no es porque no haya en el instituto, sino que porque hay una unidad que no ha sabido abastecer, pero, o sea, se va mejorando poco a poco, pues, o sea, siempre hay quejas de los compañeros docentes, pero antes nos tocaba andar de farmacia en farmacia preguntando, y resulta que cuando íbamos a la farmacia, si por ejemplo había un cliente particular con dinero en efectivo, atendían primero al cliente y después le decían al maestro que no había medicina, porque ya se le habían dado al cliente. Ajá, ¿por qué? Porque el instituto le paga le pagaba a la farmacia con la que tenía convenio, se le pagaba, digamos, a los 3, 4 meses, y el cliente que llegaba en el momento con efectivo, entonces por eso la política de las farmacias era así: si hay un docente de ISBM, atender primero al cliente y pues si se queda sin medicina, solo le decís que no hay y le pones un sellito. Entonces nos tocaba andar de farmacia en farmacia. Ahora nos dicen, miren, está en tal policlínico le tenemos la medicina, en tal farmacia el policlínico, si gusta, perdón, la puede ir a traer allá, pero nosotros creo que podemos mejorar ese servicio, que le lleven la medicina al compañero maestro, que le digan, mire, no tenemos medicina, pero se la vamos a llevar a su escuela, pues. O sea, son cosas que se pueden mejorar y es lo que estamos luchando, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos irresponsables al decir, o sea, en todo gobierno hay pequeñas cosas buenas, pero lamentablemente las cosas malas que hacen son más que las buenas, que opacan las cosas buenas que hacen. Totalmente, porque lo bueno se debe aplaudir y lo malo se debe denunciar para poder arreglarlo y, desde luego, poder progresar. Así nos vamos a la última pausa comercial y retornamos aquí en Criterios. Y es que a fin de cuentas, para lo que queda del año, ¿será que los sindicatos de educación como tal, los sindicatos de los profesores, van a intentar tocar puertas, van a intentar fortalecer alianzas, van a intentar hablar con las respectivas autoridades para insistirles una y otra vez que puedan solventar varios de los problemas históricos que sí nos habían dejado gobiernos anteriores, pero que se suponía que desde el 2019 se iban a comenzar a solucionar? Por favor, claro, nosotros somos parte también de la unidad magisterial salvadoreña y nos estamos activando, estamos reuniéndonos porque en los próximos días vamos a iniciar, bueno, ayer inició Simeduco, ¿verdad? Sí. Solicitando, tenemos entendido que en los próximos días también se van a manifestar los otros compañeros de la unidad magisterial por separado y luego vamos a dar una conferencia en conjunto para hacer el llamado de manera categórica al ministro de Educación
para que se instale la mesa de diálogo. Y aquí viene algo bien importante. En las redes sociales, por ejemplo, los compañeros maestros nos piden que los sindicatos no están haciendo nada. Ha llegado el momento, compañeros maestros, hay que esperar el llamado que hagan las gremiales magisteriales para salir a la calle a defender nuestros derechos, a exigir que se cumplan nuestras prestaciones y que se exija una educación de calidad para nuestros estudiantes y para la escuela pública. Totalmente. Y al final entiendo que ustedes tienen claro que el beneficio, no están buscando el beneficio que directamente sea para los docentes, sino también para nuestros hijos, bueno, para quienes tienen hijos e hijas. Entonces, por tanto, bajo esa circunstancia, si se le garantiza los debidos derechos a los docentes, van a tener esas fuerzas, esas energías, esa seguridad para seguir atendiendo a las futuras generaciones. No, claro, nosotros como sindicato, y aquí puedo mencionar que todos los sindicatos de maestros en general, no solo velamos por los intereses de los docentes. Nuestra razón de ser son los docentes, ¿verdad? Porque para eso son los sindicatos, para defender a los trabajadores. Pero también hemos defendido a la escuela pública, porque hemos denunciado las precariedades que se dan. También hemos mencionado, hemos aplaudido las cosas buenas que se han dado. O sea, no solo como ha sido denuncia, pero también ha sido aplausos, pues, o sea, que hemos reconocido las cosas buenas que se han hecho entonces en la escuela pública. Sí, bueno. Pero igual, tal como usted lo dijo, hay que señalar las cosas que se están haciendo mal para que se mejoren. Y lo hemos hecho, hemos defendido a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a las comunidades educativas para que no atropellen con sus derechos también. Por ejemplo, que los presupuestos escolares lleguen a tiempo, que tengan escuelas dignas, que se reparen los techos. Eso lo hemos hecho los sindicatos. Que no es justo que a un estudiante le estén dando 3 centavos diarios, ¿verdad?, para funcionamiento y que se lo den tarde. Eso lo hemos denunciado. Desde luego, y claro que esto es para la mejora de la misma escuela, de nuestro mismo sistema educativo y desde luego de la mejora del futuro de nuestra nación. Daniel, hemos llegado al final del programa, no nos vamos sin antes agradecerle por sus criterios en torno a la precariedad o a las dificultades y obstáculos que están atravesando ustedes como profesores. Muchas gracias, Fernando, pues y aquí estamos para servirle cuando usted quiera. Esta es su casa también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.